Azteca, de Gary Jennings. Undécima pars. Undécima parte. Ayu. Después de habernos desdeñado por tanto tiempo, su ilustrísima se reúne otra vez con nosotros. Pero creo que puedo adivinar la razón. Ahora voy a empezar a hablar de esos dioses recién llegados. Y claro está que los dioses son de gran interés para un hombre de Dios. Nos sentimos muy honrados con su presencia, mi señor obispo. Y para no tomar demasiado del tiempo invaluable de su ilustrísima, me apresuraré a contar mi encuentro con esos dioses. Solamente me saldré un poco del asunto para contar mi encuentro en el camino con un ser pequeño e insignificante, porque ese ser demostró más tarde no ser tan pequeño. Dejé Tenochtitlán un día después de mi regreso a casa, y lo hice con gran estilo, ya que la estrella humeante no se veía durante el día. Había muchas gentes en las calles, quienes echaban miradas de soslayo a mi cortejo mientras salía de la ciudad. Llevaba puesto mi feroz yelmo de pico de águila y mi armadura emplumada de campeón águila, y llevaba también mi escudo con el símbolo de mi nombre, trabajado en plumas. Sin embargo, tan pronto como hube cruzado el camino puente, me quité mi traje y se lo encargué al esclavo que llevaba la bandera con mi rango y mis otras insignias. Me puse una ropa más cómoda para viajar y no me volví a poner mi fina vestimenta, excepto cuando llegábamos a una que otra comunidad importante a lo largo del camino, y yo deseaba impresionar con mi importancia a los gobernantes locales. El güey Tlatoani me había provisto con una silla de manos dorada y enjollada, en la cual podía viajar cómodamente cuando estaba cansado de caminar, y otra silla de manos llena de regalos para el jefe Xiu Tutal, además de otros regalos que debía presentar a los dioses, si éstos no los despreciaban y si probaban serlo. Además de los hombres que cargaban las sillas de mano y de los cargadores que llevaban nuestras provisiones de viaje, me acompañaba una tropa que Moctezuma escogió entre los hombres más altos, robustos e imponentes de su guardia de palacio, y todos ellos iban magníficamente vestidos y armados. Creo que no necesito decir que ningún bandido o villano se atrevió a atacar nuestra caravana. Tampoco necesito decir la gran hospitalidad con que fuimos recibidos y regalados cada vez que paramos a lo largo de nuestra ruta. Solo contaré lo que pasó una noche en que nos detuvimos en Coatzacoalcos, un pueblo mercado que está en la costa norte, sobre esa tierra angosta comprendida entre los dos océanos. Llegamos casi a la puesta del sol, en uno de esos días que parecían ser uno de los más movimientos del mercado, uno de los de más movimiento en el mercado, y por eso no llegamos hasta el centro de la población, en donde hubiéramos sido alojados como huéspedes distinguidos. Solo levantamos un campamento en un lugar para ello, fuera del pueblo, en donde otras caravanas que llegaron más tarde estaban haciendo lo mismo. Una de ellas, la que estaba más cerca de nosotros, era la de un mercader de esclavos que llevaba un considerable número de hombres, mujeres y niños, para venderlos en el mercado. Después de que todos hubimos comido, yo vagué por el campamento de esclavos, medio pensando que quizás podría encontrar uno bueno para reemplazar a mi difunto siervo, la estrella cantadora, y que quizás pudiera hacer un trato al comprar uno de ellos antes de que los hombres fueran subastados públicamente en el mercado del pueblo al día siguiente. El mercader me dijo que había conseguido todo ese hato de seres humanos de dos en dos, en las tierras interiores de Coatlícamac y Cupilco. El cordón de hombres que traía
era en realidad un cordón, puesto que viajaban, descansaban, comían y aún dormían atados unos a otros por una larga cuerda que cada hombre llevaba atravesada por una argolla que le colgaba del puente de la nariz. Las mujeres y las niñas, sin embargo, andaban libres para poder trabajar en los quehaceres del campamento, prendiendo hogueras, cocinando, acarreando agua y leña y cosas por el estilo. Mientras caminaba por los alrededores, ociosamente poniendo mis ojos sobre la mercancía, una muchachita que llevaba un cántaro de agua con una pequeña jícara se aproximó tímida y me preguntó con dulce voz: ¿le gustaría a mi señor campeón Águila refrescarse con un trago de agua fresca? En el lado más lejano de este campo hay un arroyo claro que corre hacia el mar, y metí mi cántaro lo suficiente como para que todas las impurezas se asentaran en el fondo. Yo la miré a través de la jícara mientras bebía. Era una muchacha sencilla del campo, pequeña de estatura y delgada, no muy limpia, y vestía una blusa larga hasta la rodilla de tela corriente. Sin embargo, no era de complexión oscura ni tosca. Era bastante bonita, en la forma en que puede serlo un adolescente, cuyas líneas todavía son suaves y no están bien formadas. Ella, a diferencia de todas las demás mujeres del campamento, no estaba mascando Zictli, y obviamente no era una ignorante, como se hubiera esperado. «¿Me hablas en náhuatl?», le dije. «¿Cómo llegaste a aprenderlo?». La muchacha, con una expresión de tristeza, murmuró: «Una viaja mucho, siendo repetidamente comprada y vendida. Por lo menos así se educa de cierta manera. Yo nací hablando la lengua de Cuatlicamac, mi señor, pero he aprendido algunos dialectos maya y la lengua de los mercaderes, el náhuatl». Yo le pregunté cómo se llamaba y ella me respondió: «Se Malinali». «¿Uno hierba?», dije. «Eso es solo la fecha del calendario, por lo tanto, solo medio nombre». «Sí», dijo ella, suspirando trágicamente. «Hasta los hijos de los esclavos reciben un nombre en su cumpleaños número 7. Pero yo no. Yo estoy todavía más abajo de un esclavo nacido de esclavos. Señor campeón, he sido huérfana desde mi nacimiento». Y me lo explicó. Su desconocida madre había sido una mujerzuela que había quedado embarazada de alguno de los hombres con quien se había ido a horcajar al camino. La mujer había dado a luz en el surco de un campo de labranza un día, mientras trabajaba allí, y luego, como si hubiese simplemente defecado, había dejado a la recién nacida allí, sin importarle en lo más mínimo, como si solo hubiera dejado su excremento. Otra mujer, con más corazón, o quizás porque ella misma no podía tener hijos, encontró al bebé abandonado antes de que pereciera, se lo llevó a su casa y lo socorrió. «Pero ya no me acuerdo de quién tan bondadosamente me recogió», dijo Se Malinali. «Yo era muy pequeña cuando ella me vendió por maíz para poder comer, y desde entonces he pasado de amo en amo. Ella me miró como quien ha sufrido mucho, pero ha perseverado. Solo sé que nací el día 1 hierba, del año 5 casa». Yo exclamé: «¡Vaya! Ese fue el mismo día y año en que mi hija nació en Tenochtitlán. Ella también fue Se Malinali hasta que recibió el nombre de Ciania Nochipa, a la edad de 7 años. Tú eres muy pequeña para tu edad, niña, pero tienes exactamente la edad que ella». La muchacha me interrumpió con excitación.
Entonces, quizás usted me compre, señor campeón, para ser la criada personal y la compañía de su joven y señora hija. Ah, ya, dije con pena. Esa otra Sema Linali murió hace casi 3 años. Entonces cómpreme para ser una sirvienta en su casa, me urgió, o para esperar por usted en la casa, como su hija lo hubiera hecho. Lléveme con usted cuando regrese a Tenochtitlán. Haré cualquier clase de trabajo. Oh, y ella bajó modestamente los ojos. Si mi señor no desea de mí ningún servicio como hija, puede utilizar mi agujero. Como en ese momento estaba tomando otra vez un sorbo de agua, lo eché fuera. Ella continuó con rapidez. O puede revenderme en Tenochtitlán, mi señor, quizás entre los viejos raboverdes. Yo dejé caer. Bribonzuela impertinente. La mujer que yo desee ardientemente, no necesito comprarla. No se sintió afectada ante mis palabras, sino que dijo con ardor: yo tampoco deseo ser vendida nada más por mi cuerpo, señor campeón. Tengo otras cualidades, yo lo sé, y anhelo tener la oportunidad para hacer uso de ellas. Se agarró de mi brazo para enfatizar su ruego. Deseo ir a donde sea apreciada, no solamente por ser mujer. Deseo probar fortuna en una gran ciudad. Tengo ambiciones, mi señor. Tengo sueños, pero serán vanos si estoy condenada a ser una esclava para siempre en estas secas provincias. Yo dije: un esclavo es siempre un esclavo, aún en Tenochtitlán. No siempre. No necesariamente para siempre, insistió ella. En una ciudad con hombres civilizados, quizás mi valía, mi inteligencia y mis aspiraciones podrán ser reconocidas. Un señor podría elevarme a la posición de concubina, y aún más, podría hacerme una mujer libre. ¿No han dado algunos señores la libertad a sus esclavos cuando éstos han demostrado merecerlo? Le dije que sí, que inclusive yo lo había hecho una vez. Sí, me dijo, como si hubiera arrancado una concesión de mí. Y oprimiendo mi brazo, con voz persuasiva, me dijo: usted no necesita una concubina, señor campeón. Usted es un hombre fuerte y bien parecido, lo suficiente como para no tener que comprar una mujer. Pero hay otros hombres, viejos o feos, quienes deben hacerlo y lo hacen. Usted me puede vender a uno de ellos en Tenochtitlán y sacar una buena ganancia. Supongo que debía de haber sentido simpatía por esa muchacha, pues yo también había sido joven una vez, y también había estado lleno de ambición y anhelando probar fortuna en la más grande de todas las ciudades. Pero había algo tan duro y tan intenso en la forma en que Sema Linali trataba de congraciarse, que me dio la impresión de que ella no suplicaba. Así es que le dije: parece que tienes una gran opinión de ti misma y una opinión muy baja de los hombres. Se encogió de hombros. Los hombres siempre han usado a las mujeres para tener placer. ¿Por qué una mujer no habría de usar a los hombres para avanzar en la vida? Por otra parte, a mí no me gusta el acto sexual, pero puedo pretender que sí lo disfruto. Y aunque todavía no he sido usada muy a menudo, puedo llegar a ser muy buena en eso. Si ese talento me puede ayudar a salir de la esclavitud, bueno, he oído que una concubina de un gran señor puede llegar a gozar de más privilegios y poder que su legítima primera esposa. Y aún al venerado orador de los mexica le gusta coleccionar concubinas, ¿no es así? Yo me reí. Ah, pequeña perra,
sí que tienes grandes ambiciones. Ella dijo agriamente: yo sé que puedo ofrecer más de un agujero entre mis piernas, aunque todavía esté lo suficientemente suave y cerrado. Un hombre puede comprar una perra de chichi y tener también eso. Me liberé de la garra que apretaba mi brazo. Recuerda esto, muchacha. Algunas veces un hombre conserva un perro solo por el afecto de su compañía. No puedo ver ninguna capacidad de afecto en ti. Un techichi puede ser también un alimento nutritivo. Tú no estás limpia, ni eres lo suficientemente apetitosa como para cocinarte. Solamente eres una rapaz de una región apartada, sin nada que ofrecer, a excepción de tus ventosas jactancias, una codicia bien escondida y una idea patética de tu propia importancia. Tú misma admites que ni siquiera te gustaría emplear ese agujero apretado del que tanto haces gala, y que es la única cosa por la que vales. En lo único en que tú estás por encima de tus hermanas esclavas es solamente en tus vanas presunciones. Me dijo con rabia. Podría ir a donde esté el río y bañarme hasta estar más que limpia. Podría también hacerme apetitosa y tú no podrás rechazarme. Con ropa fina podría pasar perfectamente como una señora. Puedo pretender tanto afecto que hasta tú lo creerías. Hizo una pausa y entonces se burló sonriendo. ¿Qué otra mujer pudo haber hecho algo más por ti, mi señor, cuando ella aspiraba a ser algo más que el recipiente de tu tepuli? Mis dedos se crisparon con el deseo de castigar su impertinencia, pero aquella esclava desaliñada ya era lo suficientemente grande como para ser golpeada como una niña y demasiado joven para ser azotada como una mujer. Así es que solo puse mis manos sobre sus hombros, pero las sostuve allí lo más fuerte que pude para causarle daño, y le dije entre dientes: es verdad que he conocido a otras mujeres como tú, banales, falsas y llenas de perfidia, pero he conocido a otras que no lo fueron. Una de ellas fue mi hija, que nació con el mismo nombre que tú llevas, y si ella hubiera vivido, se habría hecho un nombre del que hubiese estado orgullosa. No pude reprimir la ira que me llegaba como oleadas, y mi voz se levantó al decir: ¿por qué ella tuvo que morir mientras tú estás viva? Sacudí tan fieramente a Semalinali que ella dejó caer su cántaro de agua, que se rompió entre el ruido del barro y el agua, pero no presté atención a ese hecho de mala suerte. Grité tan fuerte que varias cabezas se volvieron hacia donde estábamos, y el mercader de esclavos llegó corriendo para suplicarme que no maltratara la mercancía. Creo que en ese momento se me concedió por un breve tiempo la visión de los adivinos, que ven a lo lejos, pues como si viera el futuro, le grité: tú harás que ese nombre sea vil, sucio y despreciable, y toda la gente al pronunciarlo escupirá en él. Noto la impaciencia de su ilustrísima porque me he detenido en ese encuentro que parecía no significar nada. Pero ese episodio, aunque breve, no es trivial. ¿Quién era esa muchacha? Lo que ella llegó a ser cuando fue adulta. Y por último, ¿a qué la llevó su precoz ambición? Todas esas cosas son de lo más significativo. Si no hubiera sido por esa muchacha, podría ser que su ilustrísima no fuera ahora nuestro ilustre obispo de México. Sin embargo, cuando me fui a dormir esa misma noche, bajo la estrella humeante de mal agüero que colgaba arriba en el cielo negro, ya había olvidado totalmente a la muchacha. Al día siguiente, nuestra caravana se puso en camino.
más allá de Coatzacoalcos, y manteniéndonos sobre la costa, pasamos las ciudades de Xicaláncar y Quimpech, y por último, llegamos al lugar en donde se suponía que nos esperaban los dioses, el pueblo llamado Tijo, capital de los Xiu, una tribu maya que estaba al extremo norte de la península de Ulúmil-Quds. Llegué en todo el esplendor de mi traje de campeón águila e insignias, y por supuesto que fuimos respetuosamente recibidos por la guardia personal del jefe Xiu, A-Tutal, y conducidos en solemne procesión a través de todas las calles de esa ciudad blanca, hasta su palacio. No era realmente un palacio, ya que no se puede esperar mucho de esos descendientes de los maya, pero sus edificios de adobe, de una sola planta y con techos de palma tejida, como todos los demás del pueblo, relucían con su cubierta de cal blanca, y los edificios del palacio estaban distribuidos en un cuadrado alrededor de un patio interior. A-Tutal era un señor noble, más o menos de mi edad, completamente visco, quien quedó adecuadamente impresionado con los regalos que le mandó Motecuzoma, y como era lo debido, me recibió con un festín. Mientras comíamos, conversamos acerca de su salud, de la mía, de todas nuestras relaciones y de nuestros amigos. No nos hubiéramos preocupado lo más mínimo por esos intercambios triviales, pero el propósito de eso era medir mis conocimientos en su dialecto maya. Cuando más o menos habíamos determinado la extensión de mi vocabulario en Xiu, empezamos a hablar sobre la razón de mi visita. Señor madre, le dije, pues ese era el título, ridículo, adecuado para dirigirse a cualquier jefe de cualquier comunidad en esos lugares. Dígame usted, ¿esos forasteros recién llegados son dioses? Campeón Ekmuyal, dijo el madre, utilizando mi nombre en lenguaje maya. Cuando mandé a avisar a su venerado orador, estaba seguro de que lo era, pero ahora... y puso cara de incertidumbre. Le pregunté, ¿cree usted que alguno de ellos pueda ser el dios Quetzalcóatl, quien se fue hace mucho tiempo prometiendo que regresaría? ¿El dios que ustedes llaman en estas tierras Kukulcán? No, de ningún modo. Ninguno de esos forasteros tiene la forma de la serpiente emplumada. Luego suspiró y, encogiéndose de hombros, dijo, de todas maneras, si no hay un aspecto exterior como para maravillarnos, ¿cómo podemos reconocer a un dios? Estos dos parecen humanos en apariencia, aunque tienen mucho pelo y más largo de lo normal. Son más altos que nosotros. Yo dije, de acuerdo con la tradición, otros dioses han adoptado cuerpos humanos para visitar el mundo de los mortales. Ellos, comprensiblemente, podrían adoptar cuerpos con apariencia estremecedora. A-Tutal continuó. Fueron 4 los que llegaron en esas extrañas canoas y que fueron arrojados a nuestras playas, más al norte. Pero cuando fueron traídos en sillas de manos a Tijo, descubrimos que 2 de ellos estaban muertos. ¿Pueden los dioses morir? ¿Morir? Dije reflexionando. ¿No podría ser que ellos no estuvieran todavía vivos? Quizás traían esos 2 cuerpos de repuesto. Así, cuando desearan un cambio, podrían mutar de cuerpos. Nunca se me había ocurrido eso, dijo A-Tutal
sintiéndose incómodo. Claro que sus hábitos y apetitos son muy peculiares y su lenguaje es incomprensible. ¿Qué dioses se toman la molestia de aparecer como mortales y no la de hablar como los humanos? Aquí hay muchos y diversos lenguajes humanos, señor madre. Pudieron haber escogido un lenguaje que no sea comprensible en estas regiones, pero que quizá yo pueda reconocer por los muchos viajes que he hecho en todas partes. Señor campeón, dijo el jefe un poco impertinente, ¿usted tiene tantos argumentos como cualquier sacerdote? Pero ¿usted puede darme alguna razón por la cual esos dos seres rehúsan bañarse? Pensé acerca de eso. ¿Quiere decir en agua? Se me quedó mirando como si se preguntara si Moctezuma no le habría mandado como emisario al bufón de su corte. Él dijo, pronunciando con mucha precisión, sí, en agua. ¿Qué otra cosa cree usted que quise decir por bañarse? Carraspé disculpándome y dije, ¿y cómo sabe usted si los dioses no están acostumbrados a bañarse más que en puro aire? O quizás solo con luz del sol. Porque ellos apestan, dijo Tutal, triunfalmente y disgustado a la vez. Sus cuerpos huelen a viejos humores, a sudor, a aliento rancio y a suciedad pegada. Y como si eso no fuera poco, y ya bastante malo, parecen contentarse en vaciar sus vejigas y tripas por una ventana que está en la parte de atrás de sus cuartos, y muy contentos también en dejar que esa porquería se acumule allí con el hedor insoportable que eso despide. Parece que los dos no están familiarizados con la limpieza, ni con la libertad, ni con la buena comida que les servimos. Dije, ¿qué quiere usted decir con eso de que no están familiarizados con la libertad? Tutal apuntó a través de una de las ventanas que estaban en el lado opuesto de la sala del trono, indicando otro edificio bajo que estaba del otro lado del patio. Ellos están allí, permanecen siempre allí, exclamé. ¿Seguro que usted no tiene a los dioses en cautividad? No. Ellos así lo desean. Le digo a usted que sus conductas son de lo más excéntrico. Desde que se les ofreció esos cuartos, desde su llegada, no han salido de ellos. Yo dije, perdone usted la pregunta, señor madre, pero ¿no serían tratados con rudeza cuando llegaron? Tutal me miró ofendido y dijo fríamente, desde un principio, ellos han sido tratados con cordialidad, consideración y aún reverencia. Como ya le dije, 2 de ellos ya estaban muertos cuando llegaron aquí, o por lo menos convencieron a nuestros mejores físicos de que estaban totalmente muertos. Así es que, de acuerdo a nuestra costumbre civilizada, les rendimos a cada uno de ellos un funeral honroso y devoto, incluyendo la ceremonia de cocinar y comer las partes más estimables y sus órganos. Fue entonces cuando los otros 2 dioses vivos corrieron a encerrarse a sus cuartos, y desde entonces han estado allí tercamente. Yo me aventuré a decir, quizás se molestaron porque ustedes dispusieron rápidamente de lo que pudieron haber sido sus cuerpos de repuesto. Tutal dejó caer en sus manos en un gesto de exasperación y dijo, pues bien, su propio confinamiento hubiera hecho que los cuerpos que ahora llevan se hubieran muerto de hambre si yo no les hubiese mandado regularmente sirvientes llevando comida y bebidas. Aún así, solo han comido muy frugalmente, frutas, vegetales y maíz, pero no han comido ninguna clase de carne, ni siquiera la deliciosa carne del tapir y del manatí.
Campeón Ek Muyal, créame que he tratado continuamente de averiguar sus preferencias en todas las cosas, pero debo confesarle que me siento frustrado. Por ejemplo, tome en cuenta el asunto de las mujeres. Le interrumpí. ¿Usan a las mujeres como los demás hombres? Sí, dijo con impaciencia. De acuerdo con lo que dicen las mujeres, son humanos y hombres en todo, excepto por su pelo excesivo. Y me atrevería a decir que cualquier dios que tiene todo lo que tiene el hombre va a ocupar eso en la misma forma en que lo hace el hombre. Si usted piensa acerca de ello, señor campeón, convendrá conmigo en que ni siquiera un dios podrá utilizar eso en otra forma diferente. Por supuesto que usted tiene razón, señor madre. Continúe usted. Pues le he estado mandando continuamente mujeres y muchachas, 2 al mismo tiempo, pero hasta ahora los forasteros no han retenido a ninguna de ellas por más de 2 o 3 noches consecutivas. Las han seguido echando afuera, para que yo siga mandándoles otras. Por lo menos eso es lo que supongo y eso es lo que he estado haciendo. Parece que ninguna de nuestras mujeres satisface a ninguno de ellos por largo tiempo. Si con eso están sugiriendo o tienen la esperanza de que les mande alguna clase de mujer particular o peculiar, no tengo la forma de saber qué clase sería y dónde la podría conseguir. Una noche les mandé 2 muchachos muy bonitos y los huéspedes provocaron una conmoción aterradora. Les pegaron y los arrojaron fuera. Y ahora no quedan más mujeres a quienes echar mano, aquí en Tijo ni en los alrededores, para poder mandárselas. Ellos ya han tenido a todas las esposas e hijas de la mayoría de los Xiu, a excepción de mi familia y de la de otros nobles. Y para colmo, estoy corriendo el riesgo de que todas nuestras mujeres se rebelen, ya que tengo que usar la fuerza bruta para obligar hasta a la esclava más baja a entrar en esa fétida caverna. Las mujeres dicen que la peor cosa que tienen esos forasteros, y la más innatural, es que hasta en sus partes privadas tienen pelo, y que los forasteros huelen todavía peor ahí, en esas partes, que lo que huelen sus sobacos y sus alientos. Yo sé que su venerado orador dice que me debo considerar altamente favorecido y muy honrado por hospedar a esos 2 dioses, o lo que sean. Pero yo quisiera que Moctezuma estuviera aquí, tratando de utilizar toda su habilidad para custodiar a estos huéspedes tan pestilentes. Créame, campeón Ek Muyal, cuando le digo que he llegado a considerar ese honor como una desgracia y un fastidio. ¿Y por cuánto tiempo vamos a seguir así? Ya no los quiero más aquí, pero no me atrevo a echarlos fuera. Les doy gracias a todos los demás dioses porque se me ocurrió darles a esos 2 mugrosos esa habitación, esas habitaciones al otro lado del patio del palacio. Pero aún así, al capricho del dios del viento, me llegan los tufos de esos seres desagradables, tan fuertemente que casi me hacen caer al suelo. Un día o más, el hedor no necesitará del viento para venir arrastrándose hacia acá. En estos precisos momentos, algunos de mis cortesanos están horriblemente enfermos de una enfermedad que los físicos dicen que antes jamás se había visto en estas tierras. Personalmente, yo creo que todos nos estamos intoxicando al oler la pestilencia de esos extranjeros sucios. Y tengo la fuerte sospecha de que la razón por la que Moctezuma me mandó tantos regalos es porque tiene la esperanza de que yo mantenga a estos 2 bien lejos de su limpia ciudad. Y además de eso, podría decir: usted lo ha hecho todo muy bien, señor madre, le dije rápidamente para poder detener toda esa recitación de quejas. Por mucho tiempo, usted ha sobrellevado esa responsabilidad y todo el honor debe recaer sobre usted. Pero ahora que yo estoy aquí, podría ayudarle con algunas sugestiones. Primero que nada,
antes de que yo sea presentado formalmente a esos seres, me gustaría tener una oportunidad para escuchar cómo hablan, sin que ellos lo sepan. Ya no los quiero más aquí, pero no me atrevo a echarlos fuera. Les doy gracias a todos los demás. Se me ocurrió darles a esos dos mugrosos esas habitaciones al otro lado del patio del palacio. Pero aún así, el capricho del dios del viento, me llegan los tufos de esos seres desagradables, tan fuertemente que casi me hacen caer al suelo. Un día o más, el hedor no necesitará del viento para venir arrastrándose hacia acá. En estos precisos momentos, algunos de mis cortesanos están horriblemente enfermos de una enfermedad que los físicos dicen que antes jamás se había visto en estas tierras. Personalmente, yo creo que todos nos estamos intoxicando al oler la pestilencia de esos extranjeros sucios. Y tengo la fuerte sospecha de que la razón por la que Moctezuma me mandó tantos regalos es porque tiene la esperanza de que yo mantenga a estos dos bien lejos de su limpia ciudad. Y además de eso, podría decir: usted lo ha hecho todo muy bien, señor madre, le dije rápidamente, para poder detener toda esa recitación de quejas. Por mucho tiempo, usted ha sobrellevado esa responsabilidad y todo el honor debe recaer sobre usted. Pero ahora que yo estoy aquí, podría ayudarle con algunas sugestiones. Primero que nada, antes de que yo sea presentado formalmente a esos seres, me gustaría tener una oportunidad para escuchar cómo hablan sin que ellos lo sepan. Eso es muy fácil, refunfuñó Tutal. Solo cruce el patio y párese junto a una de las ventanas en donde ellos no lo puedan ver, pues durante el día lo único que hacen allí es charlar incesantemente como si fueran monos. Lo único que le aconsejo es que se tape la nariz. Yo sonreí indulgentemente mientras me disculpaba por dejar su presencia, pues pensaba que el señor madre estaba exagerando en ese respecto, como en algunas otras de sus actitudes enojadas hacia los extranjeros. Pero estaba equivocado. Cuando me acerqué a sus cuartos, el olor nauseabundo casi hace que devuelva toda la comida que acababa de ingerir. Estornudé para limpiar mi nariz y luego, tapándomela con mis dedos, me escurrí con prisa contra la pared del edificio. Había voces murmurando y yo me pegué lo más cerca que pude a la abertura de la puerta para poder distinguir las palabras ininteligibles. Como ya habrá supuesto su ilustrísima, en aquel tiempo los sonidos de la lengua española no significaban nada para mí. Como muy pronto lo verifiqué, pero como yo sabía que ese momento sería histórico, me paré traspasado por cierto temor para oír, memorizar y recordar hasta hoy las palabras enfáticas de ese ser nuevo y extraño que muy bien pudiera ser un dios. Os juro por Santiago que ya estoy harto de chingar con estas putas lampiñas. Y la otra voz dijo: ¡Vaya! Usted me espantó, su ilustrísima. Saltó con tanta agilidad para un hombre que ya ha llegado a la edad de los nuncas, que francamente le envidio. Con todo mi respeto, su ilustrísima, tengo que decirle con pena que no puedo retractarme de esas palabras, ni pedir disculpas por ellas, ya que yo no las pronuncié. Yo solo las memoricé ese día, como lo haría un perico, repitiendo los sonidos. Un perico sería inocente al repetir esas palabras, aún en su iglesia catedral, su ilustrísima, porque un perico no puede saber lo que significan. Hasta el perico más inteligente no podría saberlo, porque, verá usted, una perica no posee lo que usted adecuadamente llamaría... Muy bien, su ilustrísima. No insistiré más sobre este asunto,
y me cuidaré mucho de repetir los sonidos exactos, hechos por el otro forastero. Pero este también, como el otro, dijo que echaba de menos, y por mucho tiempo, los servicios de una buena puta castellana, con bastante pelo en sus partes inferiores. Y fue todo lo que pude oír, pues me sentí muy enfermo por el olor, y temí que mi presencia fuera descubierta. Corrí lo más rápido que pude a la sala del trono para tomar un poco de aire fresco cuando entré. Y una vez allí, le dije al jefe Atutal: verdaderamente, usted no exageró al hablar de sus fragancias, señor madre. Debo verlos y tratar de hablar con ellos, pero de veras que prefiero hacerlo en lugar abierto. Él dijo: ¿puedo ponerles alguna droga en su próxima comida y sacarlos de ese fétido lugar cuando estén dormidos? No es necesario, le dije. Mis guardias pueden sacarlos ahora mismo. ¿Y pondrán sus manos sobre los dioses? Bueno, si al tocarlos les dejan caer un rayo de luz y los matan, dije, por lo menos sabremos al fin que son dioses. Ellos no hicieron eso. Aunque forcejearon y dieron chillidos, cuando fueron sacados por la fuerza de sus cuartos al patio abierto, los dos forasteros no se sintieron tan disgustados como lo estaban mis guardias, quienes con mucha dificultad detenían sus vómitos. Cuando sus captores musculosos los soltaron, ninguno de los dos saltó enojado o hizo algunos sonidos amenazantes o alguna hechicería que se pudiera reconocer. Simplemente cayeron de rodillas delante de mí y empezaron a farfullar patéticamente e hicieron extraños gestos con sus manos, primero entrelazándolas enfrente de sus caras, luego moviéndolas como repitiendo un cierto patrón. Por supuesto que ahora ya sé que lo que estaban haciendo era recitar una oración cristiana en latín con sus manos entrelazadas, y luego hicieron frenéticamente el signo de la cruz cristiana, de su frente a su pecho y luego hacia sus hombros. Tampoco me tomó mucho tiempo el adivinar que ellos se habían estado escondiendo todo ese tiempo, sintiéndose seguros en sus cuartos, porque se habían asustado ante las buenas intenciones de los Sioux para con sus dos compañeros muertos. Si los forasteros se habían sentido aterrados por los Sioux, que son gente sencilla, de costumbres simples, ya se pueden ustedes imaginar que casi cayeron medio muertos del susto cuando de repente se enfrentaron conmigo y mis mexica, todos ellos hombres altos y mal encarados, guerreros, fieramente adornados con sus trajes de batalla, sus yelmos, plumas y armas de obsidiana. Por un tiempo, yo solamente los observé a través de mi cristal, lo que hizo que temblaran más notoriamente. Ahora ya estoy más acostumbrado y resignado a la apariencia tan desagradable de los hombres blancos, pero en aquel entonces no lo estaba, y ambos me intrigaron y me repugnaron a la vez por la blancura de cal de la piel de su rostro, pues en nuestro único mundo, blanco era el color de la muerte y del luto. Ningún ser humano era de ese color, excepto por los muy poco frecuentes monstruos Tlaxcala. Bueno, esos dos tenían por lo menos ojos pardos o negros, de humano, o pelo negro o pardo, aunque feamente rizado, y de arriba de sus cabezas el pelo les crecía, de la misma manera en sus mejillas, sobre sus labios, en sus barbillas y gargantas. Lo demás de ellos estaba escondido por lo que parecía ser un montón de ropas en desorden, aunque ahora sé que eran camisas, justillos, calzones, guanteletes, botas y cosas por el estilo. Pero aún así, me parecía que sus ropas eran excesivamente pesadas, ceñidas y probablemente muy incómodas en comparación con la que acostumbraban a utilizar a diario nuestros hombres, el simple taparrabo y el manto,
ambos muy ligeros. «Desvestidlos», ordené a los guardias, quienes me miraron con indignación y refunfuñaron antes de cumplir mi orden. Los dos forasteros, otra vez, forcejearon y chillaron aún más fuerte, como si los estuvieran desollando en lugar de quitarles las ropas de tela y cuero. Nosotros, los que observábamos, éramos los que deberíamos habernos quejado, pues cada ropa mugrosa que era quitada nos traía un nuevo olor todavía más repugnante. Y cuando les quitaron las botas, ¡ya! Cuando las botas salieron, todos los que estábamos en el patio del palacio, incluyéndome a mí, nos retiramos lo más rápido que pudimos y lo más lejos también, de tal manera que los dos forasteros quedaron vilmente desnudos, en el centro de un círculo extremadamente amplio y distante de espectadores. Ya antes les he hablado con desprecio de la mugre y la miseria de los chichimeca, los moradores del desierto, pero también les expliqué que su suciedad era el resultado de las circunstancias en que vivían, pero ellos se bañaban, peinaban y arreglaban cuando tenían las facilidades para hacerlo. Así que los chichimeca olían a flores de jardín en comparación con los hombres blancos, quienes parecían preferir su repulsión y temían la limpieza como un signo de debilidad o afeminamiento. Por supuesto que solo hablo de los soldados blancos. Su ilustrísima, quienes todos ellos, desde el de rango más bajo hasta su comandante Cortés, compartían esa vergonzosa excentricidad. No estoy muy bien familiarizado con los hábitos de limpieza de las clases más altas, como su ilustrísima, pero muy pronto me di cuenta de que esos caballeros utilizan con libertad perfumes y pomadas para disimular el olor del sudor, queriendo dar la impresión de que se bañaban frecuentemente. Los dos extranjeros no eran gigantes como Atutal los había descrito y como yo había esperado. Solo uno de ellos era un poco más alto que yo y el otro era más o menos de mi estatura, lo que significaba que en realidad ellos eran más altos que el promedio de hombres de estas tierras. Sin embargo, estaban parados allí, encorvados y temblorosos, como niños que esperaran una tunda de azotes, y protegían sus genitales con las dos manos, como si fueran un par de doncellas temerosas de ser violadas. Así es que la altura de sus cuerpos quedaba muy menguada. Y lo que es más, se veían miserablemente debiluchos, pues la piel de sus cuerpos era todavía más blanca que la de su cara. Le dije a Atutal, nunca podré acercarme lo suficiente para interrogarles, señor madre, hasta que ellos no se hayan bañado. Si no lo hacen por sí mismos, entonces nosotros debemos hacerlo por ellos. Él me dijo, francamente le diré, campeón Ekmugyal, que en la forma en que huelen, así desvestidos, tengo que declinar el honor de permitir que utilicen las tinas de baño y las casas de vapor. Créame usted que tendrá que destruirlas y volverlas a construir. Estoy completamente de acuerdo con usted, le dije. Simplemente dé la orden a sus esclavos de que traigan agua y jabón y los bañen aquí mismo. A pesar de que el jefe de los esclavos usó agua tibia, jabón de cenizas y suaves esponjas, los objetos de su atención se defendían lanzando alaridos como si los hubiesen estado engrasando para asarlos, o como si les escaldaran el pellejo como se le hace al berraco espín, para poder quitarle más fácilmente sus espúas. Mientras todo ese estrépito se llevaba a efecto, yo hablé con cierto número de mujeres y muchachas tijo, quienes habían pasado una noche o más con los forasteros. Estas habían aprendido
algunas palabras del lenguaje de ellos. Me las dijeron, pero solo eran nuevas palabras para tepili y tepuli, el acto sexual y demás. Palabras que no me eran muy útiles en un interrogatorio formal. Las mujeres también me confiaron que los miembros de los forasteros estaban proporcionados a su estatura, y así es que cuando estaban en erección eran admirablemente inmensos, comparados con los miembros usuales de los Sioux, pero ninguna mujer se deleitó al tener ese gran tepuli a su servicio, según ellas mismas me dijeron, pues estaban tan rancios por la suciedad acumulada durante toda su vida que daban ganas de vomitar ante su vista o su olor. Como una muchacha hizo notar, solo una hembra buitre podría disfrutar realmente el copular con una de esas criaturas. Sin embargo, aunque las mujeres sintieron repugnancia, hicieron sumisamente todo lo mejor que sabían para ofrecerles la mejor hospitalidad femenina, pero quedaron muy perplejos ante los aspavientos y los rechazos que los forasteros hacían, desaprobando algunos de esos ofrecimientos íntimos. Por lo visto, dijeron las mujeres, los extranjeros solo sabían una manera y una posición para tomar y dar placer, y tan vergonzosos y tercos como muchachitos, rehusaron ensayar alguna otra variación. Aunque hubiera muchas evidencias que proclamaran que los extranjeros eran dioses, ese testimonio de las mujeres me hubiera hecho dudar, puesto que por lo que yo sabía de los dioses, no eran en lo más mínimo gazmoños en la manera de satisfacer sus lujurias. Así es que muy pronto sospeché que los extranjeros eran alguna otra cosa, pero no dioses. Y no fue sino hasta mucho más tarde que supe que solamente eran buenos cristianos. Su ignorancia y su inexperiencia en las diversas maneras de hacer el acto sexual solo reflejaba su adherencia a la moralidad cristiana y a lo que en ella se consideraba normal. Y no he conocido jamás a ningún español que se desvíe de esa estricta norma, aun cuando esté cometiendo en una forma ruda y tumultuosa un acto de violación. Con toda verdad, puedo decir que nunca vi violar a nuestras mujeres, aun por el soldado más bajo, más que por un único orificio y en la única posición permitida a los cristianos.